Bien, estimados estudiantes, ahora vamos a ver lo que es los regímenes penitenciarios. En la clase anterior se ha visto sobre los sistemas penitenciarios. El sistema penitenciario son cuatro: el sistema auburniano, el sistema filadélfico, el sistema reformatorio y el sistema progresivo. El progresivo es lo que actualmente se está aplicando, ¿no? Es por etapas, y el interno debe tener la finalidad de progresar, ¿no? Dentro de las escalas, ¿no? Del régimen penitenciario. Los sistemas, no confundamos sistema con régimen, ¿no? Sistemas son cuatro: auburniano, filadélfico, progresivo y reformatorio. Los regímenes penitenciarios son tres, perdón: abierto, semiabierto y cerrado, ¿no? El más aplicado es el cerrado. El cerrado ya es lo que es el penal, ¿no? Ya. Entonces, ¿cuál es la finalidad del régimen penitenciario, ¿no? Si estamos en un régimen cerrado, es para que debe existir la convivencia, el orden en un establecimiento penitenciario, ¿no? Y para eso existe la disciplina dentro del penal. Y los internos tienen derechos y beneficios, no pueden acogerse a eso. Lo único que pierde el interno cuando está en el penal es el derecho a la libertad, el libre tránsito, aunque tiene libre tránsito dentro del penal, pero dentro de la sociedad no. Allí está la diferencia, ¿no? Mantiene todos los derechos constitucionales menos el derecho a la libertad, ¿ya? Entonces aquí debe existir una convivencia, el orden dentro de los establecimientos penitenciarios. La disciplina es rigurosa, ¿no? Y se atenúa esto en los regímenes semiabierto y abierto, ¿no? Porque lógicamente ya en estos regímenes abiertos el interno sale, ¿no? Está dentro de la sociedad porque ya ha cumplido ciertos requisitos, ¿no? Entonces el sentenciado, luego de haber sido sometido a todo un proceso común, a un proceso judicial, es sentenciado, ¿no? Y luego es llevado al penal, ¿no? Ingresa al penal, ¿no? Y debe ser necesariamente por mandato judicial motivado y por escrito, ¿no? Y cuando ingresa al penal, ¿no? Es clasificado, ¿no? De acuerdo al tipo de delito, edad, sexo, y de allí es clasificado a pabellones por el Instituto Nacional Penitenciario. Entonces, las primeras acciones que realiza el INPE dentro del penal influyen en el sentenciado, ¿no? Esto es bastante complejo. Cuando una persona ya es sentenciado y está en un penal o va a ingresar o ya ingresó al penal, esto influye mucho en el aspecto psicológico, en la personalidad del interno, ¿no? Y entre comillas, debe ser clasificado adecuadamente y sometido a un tratamiento. De ahí comienza el tratamiento, se le debe establecer, entre comillas, qué tipo de tratamiento va a tener dentro del penal y en qué pabellón se le va a ubicar de acuerdo a sus características, ¿no? Personales, ¿no? El interno debe ser informado sobre sus derechos y obligaciones, ¿no? Le dan una cartilla donde le establecen las pautas, ¿no? Cómo deben ser las normas de convivencia dentro del penal. Esto es en un régimen cerrado, ¿ya? Porque inicialmente los que están en régimen abierto y semiabierto comienzan con el régimen cerrado, ¿no? Y luego van evolucionando como esto es un sistema progresivo, entonces el interno puede progresar, avanzar, ¿no? Y reducir, ¿no? Reducir el encarcelamiento, ¿no? Puede, ¿no? Ir cambiando de acuerdo a su trabajo y al estudio, ¿no? Y al tipo de delito también, ¿ya? Entonces aquí ya no se llama celda, se llama ambiente, ¿no? Pero es lo mismo. Entonces cuando ingresen a sus ambientes, es semejante a ingresen a sus celdas, ¿ya? Entonces la disciplina no es un fin, sino es
medio, ¿no? Para hacer posible el tratamiento del interno a base de una disciplina penitenciaria, ¿no? Y el régimen acá está en un horario, ¿no? Para salir de las celdas, para ir a almorzar, en las noches, hay todo un esquema, ¿no? ¿Ya? El régimen es flexible, es riguroso en sistemas cerrados, ¿no? Y en sistemas cerrados hay régimen especial también, ahí es más riguroso, ¿no? Y es atenuado en semiabierto y abierto, ¿no? Hay faltas graves y leves, ¿no? Si se portan mal, se le aplica un régimen, una sanción disciplinaria bajo un procedimiento, ¿no? ¿Cómo le puedo decir? Un debido proceso también para sancionar, ¿no? Dentro del penal, ¿no? A cargo del Consejo Técnico Penitenciario o también nombran quién va a realizar las investigaciones, ¿no? Dentro del penal. Y también es sancionado, hay sanciones, ¿no? Principio de legalidad, también hay apelación. Entonces, es semejante, ¿no? Es lo mismo. Hay derecho a la defensa. Cuando te van a sancionar, tienen que notificarte, ¿no? Te notifican, tiene derecho a defenderse, a contradecir, a contestar la demanda, a tener un abogado, etcétera, etcétera. Esto ya lo vamos a llevar detalladamente en otra clase, ¿no? La sanción más severa es el aislamiento, ¿no? Cuando demuestra agresividad y violencia, ¿no? Y altera la normal convivencia, ¿no? Lo que se llama comúnmente aquí en el Perú el hueco, ¿no? Máximo 30 días, ¿no? Y también pueden ir al hueco como medida cautelar, ¿sí? Como una medida cautelar, ¿no? Entonces, uno de los derechos es a comunicarse periódicamente con su familia, ¿no? Para ver el tema de defensa, para ver el tema de su alimentación, etcétera, ¿no? Ya es conocido que hay que pagar todo adentro, ¿no? Hasta para dormir, tener un colchón, un camarote, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Porque aquí, cuando ingresan al penal, no le dan su colchón, no le dan su camita, ¿no? No, eso es imposible, ¿no? Todo tiene que pagar y eso, por eso tiene que comunicarse periódicamente familia, ¿no? Entonces el interno también puede y debe, es un derecho, esto sí es un derecho, comunicarse con su abogado, ¿no? Abogado defensor para garantizar su defensa. Por más que esté sentenciado, también necesita un abogado para ver el tema de los beneficios, ¿no? No puede ser suspendido ni intervenido, ¿no? No puede haber grabaciones ni cámaras cuando está con su abogado, ¿no? Hay una sala especial para poder conversar ahí, ¿no? Con el interno, ¿no? Y los internos, cuando como abogado uno va, hay que llevarle su código, regalarle el código y sacarle copia de todo su expediente para que lo lea. Entonces, cada vez que uno va, el interno ya lo sabe de memoria, su código, su proceso, su expediente, y conoce el código, lo ha leído y te da clases, ¿no? Y entonces tú ya le das un enfoque jurídico, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando ingresa el interno, se le da una ficha de identificación, se le saca sus huellas, sus impresiones dactilares, ¿no? Eh, Datos, se le crea un expediente personal, situación jurídica y el tratamiento, entre comillas, que se le va a realizar, ¿no? ¿Ya? Cuando va a ingresar, pues ya entró al penal, ¿no? Hay toda una clasificación, ¿no? Entre varones y mujeres. Las mujeres tienen otro penal, ¿no? Y hay una diferenciación entre procesados y sentenciados. Los procesados son los de prisión preventiva y los sentenciados, ¿no? Los que tienen sentencia, obviamente, ¿no? Los primarios de los que no lo son, se separan por pabellones, y los que tienen menos de 21 años y mayores de 21 años, ¿no? Menos de 21 años van también a un pabellón, si es primario, y menos de 21 van a un pabellón especial, ¿no? Y los mayores de 21 años ya van a otros pabellones, ¿ya? Ahora, si está vinculado a una organización criminal, ¿no?
ya hay otros pabellones, ¿no? Hay un régimen especial ahí, ¿ya? Entonces, en los regímenes penitenciarios se dividen en tres, ¿no? Cerrado, semiabierto y abierto. Lo que más estudiamos es el régimen cerrado, ¿no? Hasta ahora hemos visto el régimen cerrado, ¿ya? Y el régimen cerrado se divide en ordinario y especial. En el especial están los, lo de criminalidad organizada, terrorismo, drogas y aquellos que crean conflictos, problemas, alteran el orden, la normal convivencia dentro de un penal, ¿no? Y en ordinario están los más tranquilos, ¿no? Entonces, los procesados también van al régimen cerrado ordinario, no pueden estar en el régimen especial, ¿ya? Y cuando un interno va a ser reubicado del régimen ordinario, debe pasar perdón, del régimen ordinario, ¿no? Debe pasar al régimen especial, lo van a pasar porque se ha portado mal, necesitan un informe del órgano técnico de tratamiento, ¿no? Del consejo, ¿no? Ellos dan un informe aprobando o no, ¿no? Entonces allí, si aprueban, pasa, ¿no? Al régimen especial. El régimen especial ya es un tratamiento más rígido, ¿no? Y ahí hay categorías, ¿no? A, B, C, ¿ya? Donde hay nivel alto, ¿no? Y para salir de allí también necesita un informe técnico para poder salir y pasar al régimen, no al régimen ordinario, porque los que están en régimen especial no tienen derecho a beneficio penitenciario, ¿no? Normalmente están vinculados a una organización criminal, ¿no? Y hay etapas ahí, ¿no? ¿Cuál es el régimen, no? ¿Cuáles son las características del régimen cerrado, ¿no? El interno permanece en el pasadizo de 6 a 18 horas, ¿no? 18 a 21, ¿no? De noche ya pueden continuar utilizando, ¿no? Los pasadizos y a partir de las 9 de la noche, ¿no? Ya ingresan a su celda y al día siguiente a las 6 de la mañana salen todos, ¿no? Entonces ese es el horario, ¿no? Y el régimen ordinario hay máxima seguridad, mediana y mínima seguridad, ¿no? Entonces estos son etapas en la cual un interno puede estar en mínima, mediana o máxima seguridad de acuerdo a su comportamiento, ¿no? Y esto influye mucho en los beneficios, ¿no? En los beneficios penitenciarios. Si estás en régimen ordinario, en mediana, mínima seguridad y cumples con los requisitos establecidos, puede ser sujeto a beneficios, ¿ya? Máxima seguridad hay una estricta disciplina, ¿no? El interno eh, están vinculados a organizaciones criminales, ¿no? Están ahí, están a un pasito para ir al régimen especial, ¿no? O sea que ahí están los más conflictivos dentro de los más tranquilos, ¿no? ¿Ya? Y lo de mediana y mínima, ¿no? Están incluidos, recluidos en áreas separadas, ¿no? Están, como se dice, entre comillas, lo de delitos de baja monta, ¿no? Y los más tranquilos. Ahora esto es relativo, ¿no? El código dice y los tratados internacionales dicen que los internos deben estar en celdas individuales, ¿no? De acuerdo al tratamiento, perdón, de acuerdo al tratamiento, ¿no? Y miren, esto no es así, ¿no? El problema es el hacinamiento. El hacinamiento es terrible, muchas sentencias, y lo que hace el Estado es que ante la creciente delincuencia los envía a la cárcel, ¿no? No aplica otro tipo de tratamiento, ¿ya? Cuando ingresa, ¿no? Todo objeto de valor es confiscado y debe ser entregado a sus familiares. Eso también es, ¿no? El interno tiene derecho a formular quejas ante el director. Ya ustedes se imaginan eso, ¿no? ¿Ya? Y en caso de que no le hacen caso, puede ir al Ministerio Público. Imagínense, estás encerrado
y te vas a quejar, ya fuiste. Entonces, estamos ahí en un submundo, ¿no? En una subcultura donde los derechos son vulnerados, ¿no? Esto queda en las normas, ¿ya? Entonces, como les digo acá, pueden recurrir al Ministerio Público, pero, ¿no? Ahora, cuando se va a realizar revisiones y registros en todo el penal, tienen que requerir, ¿no? La ayuda a la policía y al Ministerio Público, ¿no? ¿No? El interno tiene derecho a vestir sus propias prendas o preferir los de la administración penitenciaria, ¿no? Interesante esto, ¿no? Mm, esto es relativo también, ¿no? Acá serios problemas esto, ¿no? Por eso acá el interno debe tener un permanente contacto con sus, ¿no? ¿Ya? Debe proporcionar al interno alimentación preparada que cumpla con las normas dietéticas y de higiene. Esto ya no merece una explicación más detallada porque la ley dice eso, pero la realidad es otra, ¿no? Ahora cuando hay medidas disciplinarias, ¿no? Por faltas graves y leves, ¿no? Aparte, si han vulnerado bienes jurídicos, pueden tener responsabilidad penal, ¿no? ¿Ya? Hay amonestación, privación de paseos, recreos, limitación de comunicación, estos son sanciones disciplinarias. Entonces, con esto hemos culminado lo que es los regímenes penitenciarios. Resumiendo, no se debe confundir sistema con régimen penitenciario. El sistema son cuatro: filadélfico, auburniano, progresivo y reformatorio. En régimen penitenciario son tres: abierto, semiabierto y cerrado, ¿no? Y el régimen cerrado son dos: ordinario y especial, ¿no? Ya, entonces, no se debe confundir esto, ¿no? Porque generalmente se confunde. Muchas gracias. Bien.